過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないもの知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taibor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Vallés, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista de Omni. Al oírlo, las chicas se quedaron paralizadas, tan atónitas que no podían expresar cómo se sentían en ese momento. Aunque se sentían revitalizadas por la abundancia de energía que recibieron, seguían paralizadas por la sorpresa. Zid, al verlas conmocionadas, dijo: eso no era todo lo que había en la gota. También hay una habilidad que oculta tu presencia mágica y física, haciéndote completamente indetectable. Y finalmente, la habilidad de controlar sombras. Esta solo te da la habilidad, pero no te convierte en una experta. Tendrías que entrenar duro para que sea una buena habilidad, así que todo depende de ti. Alpa bajó la cabeza ligeramente y preguntó: pero, mi señor, ¿cómo vamos a pagarle su bondad? Estas bendiciones que nos ha dado, ¿cómo podríamos agradecerle? De repente, sintieron una energía inesperada que no podían comprender. Era la voluntad de Zid. Su Aki del Conquistador los inundó, reprimiéndolos levemente mientras sus ojos brillaban levemente. La única manera de recompensarme es convirtiéndome en una existencia sin igual. Hazte tan fuerte que mis dones no se desperdicien y se conviertan en algo insignificante. No hacerlo sería considerado un acto de traición. Las miradas de todos se abrieron de par en par, sorprendidos, sin esperar tal cosa. De repente, todos se arrodillaron de nuevo y dijeron al unísono: por tu voluntad. Zid asintió y, al hacerlo, dijo: bueno, basta de eso, pueden empezar a practicar su nuevo sistema de poder. Tusk y las demás sombras con inclinaciones mágicas los ayudarán con eso. Y con eso, Tusk salió de la sombra de Zid, seguido de soldados de sombra con túnicas de mago. Y al hacerlo, Tusk se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa intimidante, prometiendo que los haría pasar un mal rato. Lo que provocó una sonrisa cansada en algunos miembros.
Y con eso, comenzaron a probar su control de maná y a intentar controlar los diferentes elementos hasta bien entrada la noche. Cid reunió a todos y los llevó de vuelta a la mansión. Mientras lo hacía, las chicas quedaron maravilladas con el interior. Aunque ayudaron a construirlo, ver el proyecto terminado es otra historia. Empezaron a explorar todo el lugar. Los diferentes tipos de habitaciones, los utensilios ocultos que Cid había creado, lo que hacían y sus propios dormitorios. Después, todos fueron a la cocina, donde Cid les dijo que les había preparado algo. Por suerte, las sombras ayudaron, ya que había preparado mucho debido al estómago de Delta. ¿Qué esperan? A comer. Y con eso, todos se sentaron y empezaron a disfrutar con alegría por lo buenos y únicos que eran algunos platos. Nunca habían probado nada igual. Después de que todos terminaron de comer, Cid comenzó a acostarlos. Me siento como un padre que cuida de todos. ¿En qué se ha convertido mi vida? Un momento estoy hablando de alcanzar la cima de la existencia y al siguiente estoy acostándolos. Bueno, supongo que esto podría servir de práctica cuando tenga hijos en el futuro, hijos propios, ¿eh? La verdad es que no lo he pensado, esta es mi tercera vida y aún no he tenido hijos en ninguna. Pero eso podría esperar, después de todo, solo tengo 10 años. Cid empezó con Alpa, la arropó en la cama y la besó en la frente. Luego entró en la habitación de Beta, donde procedió a continuar donde lo dejó con las historias que contaba. Continuó la historia usando los elementos de la luz para hacer proyecciones. Chico de paja. Vine a salvarte, en nombre de la amistad. Beta estaba tumbada en la cama llorando desconsoladamente, y cuando terminó, la besó en la frente y se dirigió a la habitación contigua. Cid, al entrar en la cama de Gamma, empezó a acariciarle la cabeza y, al hacerlo, dijo: espero que te haya gustado mi regalo más que a todos los demás. Gamma, bajo las sábanas, miró a Cid sorprendida. Parpadeó rápidamente y preguntó: ¿yo? ¿Pero por qué, mi señor? Señalándose a sí misma. Cid se burló: no crean que no los vigilo de cerca, chicos. Sé que últimamente se han sentido deprimidos e indignos de estar en Shadow Garden, simplemente porque no tienen el mismo talento físico que los demás. Gamma abrió mucho los ojos y, con lágrimas en los ojos, se cubrió la cabeza con la manta. Cid sonrió levemente mientras la cubría con las sábanas. Cálmate, nunca fuiste una luchadora física, simplemente nunca fuiste hecha para eso. Gamma, al escuchar esto, estuvo a punto de llorar. Lo único que siempre quiso fue poder luchar junto a su amo, apoyarlo en la batalla. Que le dijeran que no había nacido para algo así le rompió el corazón. No fuiste una luchadora física, fuiste hecha para ser mágica. Tu fuerza no es tu cuerpo, es tu mente, Gamma. Con el núcleo de maná en su lugar, ahora no tienes que moverte mucho en la batalla, que era una de tus debilidades anteriores debido a tu torpeza. Puedes quedarte donde estás y lanzar hechizos nuevos y alocados que se te ocurran. Tengo plena libertad. Confianza en ti para ser una bruja increíblemente poderosa en el futuro. Gamma, al oír a alguien decir que creía en ella, especialmente en que alguien fuera su señor, la única persona a la que no quería decepcionar, rompió a llorar en silencio. Las lágrimas brotaban sin parar. Cid se levantó, buscó en su sombra y sacó un sombrero de bruja morado con una escoba negra y se lo entregó. Imágenes toma, hice esto solo para ti, mi pequeña bruja. Gamma se levantó con un grito de alegría y, con expresión emocionada, preguntó: ¿de verdad, mi señor? Para mí. Saltó de la cama, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Con ella cerca, Cid le puso el sombrero. En cuanto Gamma sintió el sombrero, se apartó de un salto y empezó a dar vueltas, lo que la hizo tropezar. Cuando estaba a punto de caer, empezó a agitar los brazos como loca para mantener el equilibrio. Logró contenerse con los brazos bien abiertos, tras lo cual se cubrió la mitad de la cara con una mano y rió de forma extraña. Q. ¿Qué te parece, mi señor de las sombras? Foto de la pose, Cid empezó a aplaudir suavemente con una leve sonrisa. Oh, muy bien. Gamma continuó riendo de forma extraña mientras mantenía la pose. Q. Gracias, mi señor. Gamma se sintió avergonzada y se sonrojó. Se agarró el sombrero y se lo bajó aún más para ocultarse la cara. Cid negó con la cabeza. De acuerdo, vete a la cama y mañana podemos probar la escoba voladora. Gamma levantó la cabeza del sombrero y dijo: ¿eh? ¿Escoba voladora? ¿Esa escoba vuela? Cid miró a Gamma confundido. ¿Sí? ¿Por qué si no te daría una escoba con sombrero de bruja? Gamma ladeó la cabeza. Pensé que el amo quería que limpiara algo para él. Lo que provocó que Cid reprimiera una carcajada.
PFF, no, ¿por qué haría eso? Luego le dio un ligero golpe en la cabeza. Ahora sí, es hora de dormir. Gamma asintió, saltó a la cama, se cubrió y miró a Cid expectante. Cid se burló juguetonamente de tales acciones y se acercó a Gamma y la besó en la frente. Luego se dirigió a la habitación de Delta y, al entrar, la encontró sentada en la cama con un cepillo en el regazo y haciendo pucheros. Llegas tarde. Lo siento, tenía algo que hablar con Gamma. Delta, sin dejar de hacer pucheros, extendió el cepillo. Cepíllate la cola, por favor. Cid simplemente agarró el cepillo y comenzó a cepillarse el pelo. La hizo menear la cola con deleite. Cid, al terminar, empezó a cepillarle la cola, lo que provocó que Delta gruñera cariñosamente con cada caricia. Y con un beso en la frente, al terminar, se dirigió hacia Epsilon y, al terminar con ella, se dirigió a la habitación de Z. N/A. Por si no se dieron cuenta, yo no tenía nada que hacer con Epsilon. Con Z, Cid se quedó un rato con ella y su hermanito, que estaba en una cuna cerca. Jugó un poco con sus orejas, rascándole la parte de atrás, lo que la hizo ronronear un poco. Y con eso, hizo lo que hacía con todos los demás. La besó en la frente y se dirigió a la habitación de Eta. Eta estaba en la cama, con las extremidades desplegadas, durmiendo como un águila y roncando como si no hubiera un mañana, lo que provocó que Cid riera levemente, la besara también en la frente y se fuera. En lugar de irse a dormir a esta casa, regresó a casa donde la encontró. Su hermana lo esperaba de nuevo. Al verla, Cid empezó a burlarse de ella. ¿Intentas agredirme otra vez? Lo que la hizo sonrojar. Solo fue una vez, además me diste un beso, así que técnicamente estamos a mano. O sea, eres competitiva y siempre quieres ganar. Para ti es ganar o perder. Nunca podría haber un empate. Así que tengo que mantener la guardia alta para que no me superes. Eres un cabrón, espero que lo sepas. Intento complacer, ¿qué puedo decir? Ni siquiera sé por qué te quiero. Oh, ya estás diciendo la palabra que empieza con L después de un solo beso. Llévame a cenar primero. Sabes que lo decía como un amor familiar. No sé, ese beso en los labios dice algo más. Claire en ese momento se levantó para irse y, al hacerlo, simplemente dijo, te odio. Literalmente dijiste que me querías hace como 5 segundos. ¿Estás segura de que no sufres de trastorno bipolar? Siempre podríamos pedirle a mamá que te haga un chequeo. Claire ni siquiera tuvo fuerzas para replicar y simplemente se fue. Cuando se fue, Cid dejó escapar un suspiro de cansancio mientras se hundía en su cama. ¿Quién iba a decir que intentar quitarte a tu hermana de encima para que dejara de preguntarte dónde estaba toda la noche sería tan agotador? Y con eso, Cid cerró los ojos y se quedó dormido. Omnipov 3 años después, se puede ver a Cid caminando por el pasillo de la casa Cagenou mientras lee un libro sobre lenguas antiguas y círculos mágicos. Una puerta se abrió de golpe cuando una mano lo agarró de la camisa y lo jaló hacia adentro, haciéndole soltar el libro. Entonces, Cid fue arrastrado al interior de una habitación. Inmediatamente después, se oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Cid fue empujado contra la puerta y atraído para besarlo. Claire puso una mano sobre el cabello de Cid y lo atrajo hacia sí, volviéndose más apasionada a cada segundo. Después de unos minutos, Claire tuvo que distanciarse para poder respirar. Bufido, Cid, con las manos alrededor de la cintura de Claire, dijo, bueno, se nota que alguien está emocionado hoy. Claire, que lo rodeaba con los brazos al cuello, seguía respirando con dificultad. Como ya tengo 15, tengo que ir a la escuela, lo que también significa que tendré menos tiempo para verte, así que pensé, ¿por qué no disfrutarlo? Cid simplemente miró a Claire con una ceja levantada. ¿Disfrutarlo? Me parece que lo estás disfrutando más que nada. Intentabas comerme la cara con ese ataque. Poniendo los ojos en blanco, Claire simplemente se burló. Oh, por favor, como si no lo hubieras disfrutado, si no, no me habrías devuelto el beso. Cid, riendo levemente, atrajo a Claire hacia sí. Tienes razón, lo disfruté, ¿por qué no seguimos donde lo dejamos? Claire solo lo miró sensualmente antes de volver a besarlo largamente. Cuando finalmente colgaron, Claire dejó escapar un suspiro de satisfacción antes de salir de la habitación saltando y agitando los brazos alegremente. Cuando Cid se aseguró de que Claire se había ido, su sombra empezó a moverse y le entregó el libro que estaba leyendo. Cid, apoyado en la puerta, volvió a leer y, mientras leía, empezó a hablar. ¿Encontraste su ubicación, Alfa? Alfa, deshaciendo su habilidad de sigilo, suspiró y miró la puerta por la que Claire salió con algo de celos.
Como era de esperar de mi maestro, incluso intentando pasar desapercibida, lograste encontrarme. En cuanto a si logramos descubrirlo, me complace anunciar que fue un éxito. Aunque solo pudimos verlo de lejos, pudimos encontrarlo, aunque solo fue brevemente. Sin dejar de mirar el libro, Cid asintió. Buen trabajo. Prepárense todos, es hora de que vean cómo obtengo oficialmente el título de cazadora de dragones y obtenemos una base de operaciones oficial. Al enterarse de que vería a su maestro luchar contra una bestia legendaria, se emocionó bastante. Quizás podamos ver al maestro luchar con toda su fuerza. Le dedicó una última reverencia a Cid mientras comenzaba a hundirse en su propia sombra. A lo largo de los años, una de las muchas cosas en las que Alpa y las demás se centraron fue en el uso de las sombras. Su pensamiento era, si pudiera perfeccionar mi uso de las sombras, podría estar un paso más cerca de convertirme en maestra y quizás me notara. Esto las motivó a esforzarse más y fortalecerse más rápido. Sorprendentemente, la que mostró más resultados fue Gama. Aunque no empezó muy bien, como cuando probó la escoba voladora por primera vez. La primera vez que se subió, empezó a rodar sin parar. Y cuando Cid la ayudó, su cabeza no paraba de dar vueltas hasta que vomitó justo donde estaba parada, era un espectáculo lamentable. Por suerte, mejoró y su esfuerzo dio sus frutos, aunque ahora no se quita el sombrero que Cid le regaló y lo lleva consigo todo el tiempo. Así que, gracias a su dedicación, las 7 chicas pudieron aprender algunos hechizos nuevos con sus sombras, como la capacidad de viajar a través de ellas, que era lo que Alpa estaba demostrando. Cuando Alpa reapareció, estaba frente a los otros 6 que la esperaban sentados en una sala de reuniones. Alpa se sentó al final de la mesa, donde se encontraba el segundo asiento más grande, dejando vacío el asiento principal y más grande del frente, ya que era para su señor y amo. Foto de la mesa, Alpa fue entonces quien inició la conversación. Bien, nuestra reunión ha comenzado oficialmente. Para nuestro primer tema, parece que este lugar se está quedando pequeño para los miembros actuales de Shadow Garden y, debido a nuestra gran cantidad de miembros, estamos volviéndonos más visibles para la secta. Gama añadió. Tienes razón, este lugar es demasiado pequeño. Ni siquiera puedo empezar nuestros proyectos agrícolas. Estoy deseando intentarlo. El maestro nos ha dado tantas ideas y conocimientos que sería una pena no intentarlo. Con todas estas ideas, imagínense el dinero que ganaríamos. Beta, al revisar los datos que había recopilado, añadió. Si Gama pudiera empezar con sus proyectos, podríamos resolver nuestros problemas económicos actuales debido a la cantidad de miembros. Delta, con la cabeza apoyada en la mesa, preguntó. ¿Por qué no le pedimos más dinero al jefe? Seguro que no le importaría. Z puso los ojos en blanco. Perro estúpido. Claro que no le importaría, nuestro señor es así de generoso, pero no deberíamos aprovecharnos de su bondad. Si siempre le pidiéramos que resolviera nuestros problemas, nuestra existencia no tendría sentido. Delta giró la cabeza hacia Z y empezó a gruñir. Ya basta, todavía estamos en una reunión, ¿pueden seguir peleando después?, exigió Alpa. Delta y Z simplemente se miraron con un HMPH y giraron la cabeza en dirección opuesta, lo que provocó que los demás negaran con la cabeza ante sus habituales travesuras. Alpa continuó. No tenemos que preocuparnos por dónde nos vamos a reubicar. Gracias a que el maestro nos dio la oportunidad de localizar un dragón cerca de la tierra sagrada Limburn, pudimos encontrar un lugar adecuado para construir nuestro cuartel general. Gracias a la investigación de Z, pudimos encontrar la antigua ciudad de Alejandría y al dragón de la niebla que la habita. Z interviene. No fue fácil encontrarlo, sobre todo por la niebla que rodea la zona. Sus propiedades mágicas distorsionan los sentidos y es extremadamente venenosa. Por suerte, fui yo quien fue a explorar la zona. Si no hubiera sido por al menos uno de nosotros, probablemente estaría muerto. La niebla que la rodea también tiene la capacidad de crear ilusiones de nivel normal. Ese es el lugar perfecto para nuestra base. Está aislada, protegida por una niebla fuerte y potente, e incluso tiene un guardián que la protege, añadió Epsilon, entusiasmado por la mudanza. Alpa se levantó de su asiento. Bueno, tenemos que terminar esta reunión brevemente. El maestro quiere que lo acompañemos cuando luche contra el dragón. Exige nuestra presencia. Sin embargo, antes de irse, Alpa llamó a Landa, una elfa oscura a la que habían salvado. Cuando apareció, Alpa dijo, vamos a una misión. Ya que el maestro viene, será corta, así que te dejamos a cargo. Imagen, Lambda saludó militarmente a Alpa, expresando su aceptación de las nuevas órdenes.
Alpa, al verla, la saludó y asintió, despidiéndola. Una vez que se fue, todos se pusieron de pie. Ya con sus trajes de slime puestos, se levantaron de la mesa y comenzaron a hundirse en su sombra. Y cuando aparecieron, encontraron a su maestro, Sombra, sentado cerca de la niebla sobre una roca, esperándolas con un libro en las manos. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Cuando las chicas lo vieron por primera vez, lo miraron con admiración. Como era de esperar del maestro, incluso cuando lo sabe todo, se toma tiempo para leer y estudiar. Es muy estudioso y se ve tan perfecto haciéndolo. Al ver que todos habían llegado, Sombra simplemente le devolvió el libro. Bueno, ya era hora de que aparecieran. Epsilon, ya que eres la que tiene el mayor control mágico, eres la que está al frente junto a Delta. Con sus sentidos, debería ser fácil para ustedes recorrer el bosque del abismo. Con las dos al frente, todas siguieron su ejemplo, mientras Sombra estaba atrás, emocionada por luchar contra un dragón. Por fin pude probar mis remates contra un oponente real. Definitivamente voy a disfrutar mucho de esto. Aunque poco a poco, las chicas lograron abrirse paso a través de la espesa niebla gracias a sus esfuerzos conjuntos. Con un último paso, llegaron a pocos metros de la antigua ciudad abandonada, pero antes de que pudieran dar un paso más, se escuchó una voz furiosa. ¿Quién se atreve a entrometerse en la morada de este noble? ¡Wosh! Entonces se oyó el sonido del viento mientras un dragón colosal se abría paso entre ellos y, con un fuerte golpe, aterrizó justo frente a ellos. Imagen del dragón, el dragón liberó un poco de su miedo al dragón para intimidarlas. Son unos tontos si creen que pueden entrar en su territorio sin consecuencias. Sombra liberó su propio miedo al dragón, impactando al dragón. Eres un tonto si crees tener la fuerza suficiente para imponerle consecuencias a este monarca. Cuando las chicas vieron a su amo dispuesto a enfrentarse a la cabeza del dragón para protegerlas, su ya alta admiración aumentó aún más. Maestro, ni siquiera se inmuta ante el poder de los dragones. Beta sacó un cuaderno de algún lugar que decía el legado del monarca de las sombras. Beta abrió el cuaderno y comenzó a mover rápidamente su bolígrafo, que también sacó quién sabe dónde, y a escribir mientras susurraba rápidamente. Sin dudarlo un instante, el monarca de las sombras, el soberano de la vida y la muerte, se enfrentó al dragón del terror y los sueños, mostrando su poderío. Otro mientras tanto, Cid y Dragón se quedaron cara a cara. ¿Cómo? ¿Cómo puede un humano poseer las habilidades de un dragón? Cid se encoge de hombros con indiferencia. Solo soy diferente. Antes de que nos peleemos, ¿qué tal si te preparas con mis chicas? Quién sabe cuántos años has pasado sin pelear, probablemente todavía estés oxidada y necesites recuperarte. Quiero pelear contigo cuando estés en tu mejor momento. Las chicas, al escuchar su conversación, chillaron levemente en sus mentes. Me llama su chica. El dragón se burló de la propuesta humana. Sin duda eres arrogante para ser humano, pero creo que esa arrogancia está justificada si el aura que sentí antes es un indicador. Cid entonces dejó escapar un destello de su Aki del conquistador. No es arrogancia, es orgullo y confianza en mis habilidades que he perfeccionado a lo largo de mi vida. Además, quiero ver qué tan lejos han llegado mis pupilas y qué tan fuertes se han vuelto. El dragón entrecerró los ojos y pensó por unos segundos. Muy bien, humano, consideraré tu idea, pero no pienses ni por un segundo que no voy a matarte. A cambio, quiero que me prometas algo. Shadow asintió. Si es algo fácil de lograr, muy bien. Si esas chicas no logran matarme, quiero que lo hagas tú. Antes de que nadie pudiera preguntar nada, el dragón declaró: debido a la naturaleza mágica que cubre el mundo, además de la que está impregnada en el cuerpo de los dragones a nivel genético, la especie dragón es prácticamente inmortal, por lo que no necesita comer ni beber nada. Tampoco pueden morir de hambre, vejez, sequedad, enfermedad, veneno, entre otras cosas naturales, aunque si lo desean, pueden comer o beber lo que quieran. Así que, incluso si el poder mágico de sus cuerpos se agota o si sufren daños graves, ya sea en la cabeza, el pecho, el corazón u otros, dichas heridas normales volverán a la normalidad como si nada hubiera pasado. La única forma de matar a un dragón es aniquilarlo por completo. Ya veo, muy bien, cumpliré tu deseo con la condición de que pueda hacer con tu cadáver lo que crea conveniente. ¿No acabo de decir que necesitas aniquilar completamente mi cuerpo para matarme? No quedará ningún cadáver. Eso es asunto mío. Aún puedo matarte y mantener tu cadáver intacto, no te preocupes. ¿Trato hecho?
Eres muy codicioso por un humano, deberías controlar tus deseos o te matarán. Shadow miró al dragón como si fuera un idiota. Así que quieres que deje un cadáver de dragón en perfecto estado aquí para que se pudra, cuando podría sacarle mucho provecho. No seas tonto. En cuanto a controlar mis deseos, cuando eres tan fuerte como yo, eres libre de complacerlos y hacer lo que quieras. No me pondré límites, por pequeños que sean. Por pequeños que sean esos límites, solo me frenarán en mi camino hacia la supremacía en el universo. Y en cuanto a la muerte, no es algo a lo que temer, sino algo que apreciar, y cuando llegue su hora, deben aceptarla. Y con eso, Sombra comenzó a alejarse del dragón. A unos cuantos metros de distancia, controló sus sombras y construyó un trono con él. Imagen, una vez sentado, apoyó una pierna en el reposabrazos y la cabeza en el otro, apoyándose en el puño. Miró a las chicas y dijo, hagan un buen trabajo y les recompensaré con cualquier regalo que deseen. Sombra vio lujuria en sus ojos y añadió, pero si lo considero inapropiado, lo rechazaré y les pediré algo más. Esto desanimó un poco a las chicas, pero rápidamente recuperaron su espíritu de lucha, pues su amo las recompensaría. Se giraron rápidamente hacia el dragón y le dedicaron una sonrisa ávida de batalla. Lo que le hizo sudar. ¿De verdad se emocionaron tanto por un regalo? ¿Qué podrían querer estas chicas? Sombra les habló de nuevo a las chicas. Por cierto, si quieren siquiera una oportunidad de hacerle un rasguño, tendrían que trabajar juntas. Alpa, al oír a su amo, se puso en posición de combate, y todos los demás lo imitaron rápidamente. El dragón también comenzó a batir sus alas y a elevarse hacia el cielo. Y con eso, el duelo entre el dragón de la niebla y el jardín de las sombras estaba a punto de comenzar. Omni punto de vista mientras Sombra se sentaba en el trono, Berrue y Gris aparecieron, uno frente al otro, como protegiendo a su amo y esperando órdenes. A continuación, Kaisel apareció también, envolvió su largo cuerpo alrededor del trono y apoyó la cabeza en el regazo de Sombra. Sombra rió levemente y comenzó a acariciarlo, lo que provocó que Kaisel emitiera un leve gruñido de alegría. Sombra, mientras acariciaba a Kaisel, centró su atención en las chicas, que se pusieron en posición de combate esperando la orden de Alpha. Alpha, al colocarse en posición, invocó una espada de Slime y la pateó, hundiéndola ligeramente mientras se dirigía hacia el dragón. Mientras corría, Alpha comenzó a cubrir su espada con magia de viento y, al acercarse lo suficiente, lanzó un ataque volador, impulsado por su poder y magia. Sin embargo, el dragón simplemente se apartó y comenzó a acumular magia en su boca. La carrera de Alpha fue la señal para comenzar, mientras todos los demás se dispersaban ligeramente. Beta saltó hacia atrás y conjuró un arco de fuego. Al tirar de la cuerda de llamas, se formaron 3 flechas de fuego, listas para ser disparadas. Mientras Gamma invocaba su escoba desde su sombra, se sentaba de lado sobre ella y comenzaba a volar. Una vez en el cielo, Gamma extendió ligeramente los brazos y conjuró una bola de fuego en cada mano. Una vez que el dragón terminó de cargar, exhaló un rayo de poder mágico y comenzó a moverlo intentando atrapar al menos a una de las chicas. Gamma voló detrás del dragón y le lanzó ambas bolas de fuego a la espalda, que explotaron al impactar. Boom boom. Debido a la fuerza de la explosión en su lomo, el dragón fue lanzado al suelo, lo que le dio a Beta la oportunidad perfecta para disparar las flechas. Mientras Beta disparaba las flechas, las envolvió con el elemento viento, eliminando cualquier resistencia al viento que pudiera perturbar la trayectoria de la flecha. Las 3 flechas impactaron en el hocico del dragón, explotando en cuanto hizo contacto. Boom boom boom. Debido a la explosión, la trayectoria del rayo se desvió ligeramente, sin tener tiempo suficiente para alcanzar a ninguna de las chicas. El suelo alrededor de Alpha comenzó a agrietarse mientras las raíces brotaban de debajo de ella. Alpha usó las raíces para guiarse hacia el dragón y, una vez lo suficientemente cerca, comenzó a envolverlo con raíces y enredaderas. Una vez que el dragón quedó atrapado en su lugar, Alpha procedió a atacarlo con su espada. Cortes tras cortes seguían apareciendo en el cuerpo del dragón. Aunque solo fue ligeramente debido a las escamas del dragón. Alpha, usando la magia de su circuito mágico, se mejoró para infligir heridas aún más profundas al dragón. Delta, queriendo tomar acción, corrió junto a las raíces, usándolas como punto de apoyo. Al llegar encima del dragón, realizó volteretas hacia atrás para ganar impulso y lo aprovechó para golpearlo con el puño en la cabeza. La fuerza del puñetazo de Delta, junto con sus mejoras físicas, fue tan poderosa que obligó al dragón a cerrar la boca y estrellarlo contra el suelo.
El dragón, cansado de ser atacado en grupo, comenzó a acumular magia en el centro de su pecho, comprimiéndolo y acumulando aún más, mientras las chicas atacaban sin sentido. Las chicas, percibiendo el gran peligro, retrocedieron. Por suerte, lo hicieron justo a tiempo. En cuanto se alejaron, el dragón lanzó una ráfaga de magia desde el centro de su ser que comenzó a abarcar todo a su alrededor. Ese ataque fue tan poderoso que todo lo que tocaba se desintegraba. Y con un fuerte rugido, el dragón se liberó de sus confines. Rugido. Por suerte, las chicas anticiparon la acción del dragón y lograron escapar a tiempo para no ser alcanzadas por la explosión. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Todas las heridas que recibió durante el combate comenzaron a sanar, lo que provocó que las chicas chasquearan la lengua con fastidio. Epsilon comenzó entonces a crear lanzas de carámbanos con su magia y las lanzó hacia el dragón, que este esquivó sin más. Epsilon, al ver que sus hechizos no funcionaban, decidió lanzar una gigantesca explosión de hielo que sorprendió al dragón y congeló ligeramente sus alas, haciéndolo más lento y difícil de esquivar. Eta, viendo su oportunidad, comenzó a reunir magia de fuego y a mezclarla con magia de viento, alimentándose mutuamente, volviéndola más ardiente y majestuosa. Creo que Milord lo llamó una reacción química, pensó mientras la bola de fuego frente a ella cambiaba de color. Eta, con una sonrisa torcida, dijo en voz alta: por fin puedo tener un sujeto de prueba para mis experimentos. Cuando el fuego se tornó de un púrpura brillante, lo lanzó hacia el dragón. La bola de fuego se convirtió rápidamente en una explosión que envolvió al dragón con la misma rapidez. Cuando la explosión terminó, se pudo ver al dragón en el suelo con las alas rotas y el cuerpo completamente quemado. Sin pensarlo mucho, Z convirtió su slime en una guadaña y la maniobró hábilmente alrededor de su cuerpo. Cuando se puso frente al dragón, blandió su guadaña hacia su cuello, decapitándolo por completo. Ese debería haber sido el fin para el dragón, la palabra clave, debería. El dragón, no queriendo que terminara así, mejoró su regeneración, regenerando completamente su cabeza. Con un rugido, el dragón blandió su cola hacia Z, haciéndola volar y estrellándose contra Eta, que estaba en su línea de visión. El dragón entonces envolvió a Alpa con su cola y comenzó a estrellarla contra el suelo. De un lado a otro, para luego enviarla volando hacia Gamma en el aire, derribándola por completo. El dragón entonces procedió a reunir poder mágico en su garganta y lo disparó al cielo. Una vez que alcanzó la altura suficiente, se rompió en 7 pedazos y comenzó a atacar a todas las chicas. Z se bajó rápidamente de Eta y partió la magia a la mitad con su guadaña. Eta conjuró una barrera de maná sin atributos junto a Epsilon. Beta invocó Slime de su traje y lo convirtió en un arco para no desperdiciar más magia de la necesaria. Luego, tiró de la cuerda, conjuró una flecha de viento y la disparó hacia el proyectil que se acercaba. Al hacer contacto, la flecha de viento y el proyectil se neutralizaron. Alpa partió la magia a la mitad sin problemas, al igual que Z, mientras que Gamma se recostó en su escoba y echó a volar. Pero el proyectil la siguió hasta que se cansó y lanzó un rayo de electricidad desde sus manos, destruyéndolo sin mucho esfuerzo. En cuanto a Delta, esbozó una sonrisa desquiciada y golpeó los proyectiles, enviándolos hacia los árboles, donde explotó al impactar. Alpa, ya cansada de no causar daño significativo y de que solo la trataran como a un juguete, se enojó. Empezó a potenciarse al máximo, y el poder mágico azul comenzó a materializarse en ella. Ahora, en lugar de que el poder mágico materializado fluyera sin rumbo, Alpa controló esa magia y la envolvió alrededor de su espada. Volvió a adoptar una posición de combate, apuntando su espada hacia el dragón y, sin dudarlo, usó Soru mientras desaparecía de la vista de todos, excepto de la de Shadow, que observaba todo mientras acariciaba a Kessel. Cuando la espada de Alpa hizo contacto con la escama del dragón, en lugar de rozarla, la atravesó limpiamente sin resistencia. Golpe tras golpe, el dragón seguía recibiendo nuevas heridas sin que las anteriores tuvieran tiempo de cerrarse por completo y sanar. Mientras Alpa blandía su espada, dividiendo al dragón en dos, Beta tensó la cuerda de su arco y materializó 2 flechas de fuego. El fuego que se usó era tan intenso que era difícil mantenerlo por mucho tiempo. Viendo la oportunidad perfecta, soltó la cuerda, liberando las flechas. Las flechas eran tan calientes que quemaron cualquier resistencia del viento que las frenaba y rápidamente se abrieron paso hacia los ojos del dragón. Roarrak.
Al sentir las flechas quemándole los ojos, el dragón comenzó a gritar de dolor y agonía. Con el dragón cegado, Epsilon, usando magia de viento, voló rápidamente hacia el dragón que se agitaba y se acercó a su oído. Entonces respiró hondo y procedió a gritar en su interior. Explosión sónica. Dijo antes de potenciar sus gritos con magia de sonido. Provocando una muerte cerebral completa debido al daño causado. Con la muerte cerebral, Alpha no se detuvo ni una sola vez y rápidamente se le unieron Zeta y Delta, quienes conjuraron una gran espada con Slime y comenzaron a golpear al dragón con ella. Continuaron cortando al dragón hasta hacerlo pedazos. Eta y Gamma se unieron y comenzaron a formar una gran nube de tormenta. Eta, visiblemente emocionada, gritó: "Prueba el poder de la ciencia". Mientras ambas lanzaban rayos de electricidad sobre los pedazos del dragón. Todos recuperaron el aliento tras la larga batalla. Pronto, los pedazos restantes del dragón comenzaron a unirse y a coserse, formando de nuevo el dragón. Aunque era evidente que estaba un poco sin aliento. Resoplido. Resoplido, chicas, qué gran cosa. Resoplido, resoplido, permitan que este dragón diga: han ganado mi reconocimiento, son fuertes, siéntanse orgullosas. Las chicas se miraron entre sí y sonrieron, y todas se giraron hacia su amo, esperando elogios. Omnipod. Cuando todas voltearon a ver a Shadow, que esperaba sus elogios, este continuó sonriendo y acariciando a Kaisel sin cambiar de expresión. ¿Están satisfechas con su victoria o, mejor dicho, con la batalla contra el dragón?, preguntó Shadow en voz baja. Aunque lo dijo en voz baja, todas lo oyeron. Las chicas se miraron entre sí y luego a Shadow, asintiendo con la cabeza, visiblemente satisfechas. La sonrisa en el rostro de Shadow se transformó rápidamente en un ceño fruncido, lo que provocó el pánico en las chicas. Respuesta incorrecta. Y con eso, Shadow comenzó a levantarse, levantando la cabeza de Kaisel de su regazo. Al levantarse, el trono se deshizo rápidamente y desapareció en su sombra, seguido de Ygritte, Beru y Kaisel, quienes volvieron a su sombra. El Haki del conquistador de Shadow se disparó con toda su fuerza, haciendo que las chicas cayeran al suelo y el dragón bajara ligeramente la cabeza. Entonces empezó a caminar hacia el dragón y las chicas mientras hablaban. ¿Cómo que estás satisfecha con eso? Todos se aliaron contra él, los 7, y lo único que lograron fue dejarlo ligeramente sin aliento. ¿Y estás satisfecha con eso? Primero, si hubieras luchado contra él sola, habrías muerto. Segundo, claramente se estaba conteniendo, estaba guardando su magia para cuando peleemos, y es un idiota por hacer eso. Y tercero, su atención estaba dividida contra ustedes 7. ¿Y dices que estás satisfecha con eso? Decepcionante, realmente decepcionante. A las chicas se les saltaron las lágrimas al oír esto. Lo último que querían era decepcionar a su amo. Así que oírlo decir que estaba decepcionado con ellas las destrozó un poco. El dragón, al oír esto, se quedó atónito. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan duro con ellos? Creo que lo hicieron de maravilla. Incluso yo dije que reconocía su fuerza y poder, así que ¿por qué te decepciona su fuerza y poder? ¿Eh? ¿Quién demonios necesita tu reconocimiento? ¿Qué les va a hacer? Te diré lo que les va a hacer. Darles un ego enorme y que los maten, eso es todo. Así que puedes tomar tu reconocimiento y metértelo por el culo. ¿Qué? El dragón estaba demasiado aturdido como para hablar, horrorizado por su comportamiento. Pero antes de que pudiera despotricar, Sombra continuó hablando. Suspiro, parece que nadie me escucha cuando hablo. Desde cuando dije que estaba decepcionado con sus fuerzas y poderes, no podría estar más orgulloso de las chicas en las que se están convirtiendo y de lo fuertes que se han vuelto desde que las conocí. Las lágrimas comenzaron a fluir involuntariamente de los ojos de las chicas, sin esperar oír eso de él. Mientras tanto, el dragón se confundió aún más. Entonces, ¿qué te decepciona? Ustedes, los humanos, son una especie confusa. Lo que me decepciona es que estén satisfechas con su fuerza actual. Al oír esto, los ojos del dragón y los ojos llorosos de las chicas se abrieron de par en par, sorprendidos. Nunca deberían, y digo nunca, estar satisfechas con su fuerza. Tales acciones son inaceptables para mí. El momento en que uno considera que su propia fuerza es suficiente y satisfactoria en ese momento, se convierte en complacencia y dejan de fortalecerse. Ya he dicho que tengo orgullo y confianza en mi propia fuerza y poder, pero ni una sola vez he dicho que esté satisfecha con ellos. Quiero más fuerza, más poder. Shadow se detiene y piensa. Supongo que el Cid original y yo no somos tan diferentes, si lo pienso.
En fin, como decía, me decepciona que estuvieran satisfechas con sus poderes actuales. Estaban a punto de volverse complacientes y dejar de fortalecerse y mejorar. Tienen potencial, pero cuando están satisfechas, ese potencial se desperdicia. Espero haber satisfecho tu pregunta. Y en cuanto a por qué soy tan dura con ellas, es porque las amo. ¿Qué otra razón necesito? Esto hizo que los corazones de las chicas se aceleraran. Dijo que me amaba. Las chicas se pusieron coloradas, sin esperar que su amo se lo confesara. Mientras tanto, Eta le dirigió a su amo una mirada llena de lujuria pura, como si quisiera arrancarle la ropa y acostárselo ahí mismo delante de todos, sin importar las consecuencias. Shadow, ya cansado de hablar, comenzó a levitar en el suelo con su abrigo ondeando al viento. Luego recogió a las chicas con la autoridad del gobernante y las colocó a unos metros de distancia para que pudieran ver su pelea. Procedió a envolverlas en una barrera para protegerlas de las ondas de choque y la fuerza de la batalla. Cuando estuvo cerca de la cabeza del dragón, se acercó y le puso una mano en la cara. Una vez que hizo contacto, comenzó a usar magia curativa sobre el dragón. ¿Qué haces? Estoy perfectamente bien, no hay necesidad de curarme, dijo el dragón desconcertado por las extrañas acciones de Shadow. Puede que estés bien físicamente, pero no tu poder mágico. Las chicas lo agotaron un poco y quiero pelear contigo en nuestro punto máximo, y deja de hablar, tu existencia casi ha alcanzado su límite de caracteres. ¿Por qué? El dragón se enfureció con la inesperada charla basura. Una vez que el dragón volvió a su punto máximo, Sombra retrocedió y ambos se mantuvieron a una buena distancia el uno del otro. Una vez a una buena distancia, se quedaron mirándose fijamente, esperando a que el primero hiciera su movimiento. Sombra, que no era de los que esperan algo tan inútil, actuó primero y desapareció de la vista de todos, reapareciendo frente al dragón. Debido a la inesperada aparición, el dragón se asustó bastante e intentó retroceder, pero no lo logró. Sombra simplemente le lanzó un gancho de derecha con su puño mejorado, estrellándolo contra el suelo y creando un cráter. Sombra lo siguió rápidamente, agarró al dragón por la cola y comenzó a girarlo en círculos. Y después de dar algunos buenos giros, Sombra lo mandó a volar y se estrelló contra los árboles, destruyéndolos en el proceso. Sombra lo siguió una vez más, pero fue atacado por el dragón, quien lo azotó con la cola. Afortunadamente, logró bloquearlo a tiempo, cubriendo sus brazos con haki de armamento y colocándolos frente a él. Aunque debido a la fuerza y el poder del dragón, voló y se estrelló contra el suelo, levantando polvo por todas partes. Una vez que el polvo se disipó, el dragón apareció frente a Sombra con un rayo de magia ya cargado y lo disparó hacia él. Sombra estaba perfectamente bien y, al ver el rayo mágico acercándose, no entró en pánico y simplemente cubrió su mano con el elemento de la muerte. En cuanto el rayo mágico del dragón y la mano de Sombra hicieron contacto, el rayo del dragón comenzó a morir, sin avanzar más, y simplemente murió en cuanto hizo contacto. El dragón, al ver esto, aumentó su poder, haciendo que el rayo se hiciera aún más grande, intentando dominar a Sombra, pero Sombra mantuvo su mano frente a él. Lentamente, Sombra comenzó a levitar con el brazo aún extendido y se acercó cada vez más al dragón. Una vez que estuvieron cara a cara, Shadow comenzó a adoptar una postura de puñetazo, de pie en el aire como si fuera una plataforma, y con el puño a solo unos centímetros de la cara del dragón, Shadow habló. Pero no le hablaba al dragón, sino a las chicas que observaban todo conmocionadas. ¿Quieren saber algo interesante? El sonido es solo aire vibrante. ¿Qué pasa cuando llevas esa vibración a otro nivel? Los seres son pulverizados. En cuanto Shadow terminó de decir esto, asestó un puñetazo de 2,5 centímetros, destruyendo al dragón por completo, haciendo que la sangre volara por todas partes. Zi descendió lentamente del cielo y esperó a que el dragón se regenerara. Mientras esperaba, se giró hacia las chicas y vio a Beta escribiendo de nuevo en su cuaderno mientras murmuraba. Y el monarca de las sombras, con apenas mover el puño, aniquila por completo al dragón, salvando a la princesa Beta de sus malvadas manos. Beta comenzó a tachar la parte que acababa de escribir mientras se rascaba la cabeza bruscamente y murmuraba. No, mi señor es mejor que eso. Esto es complicado, mi señor es demasiado grande para ser descrito con meras palabras. ¿Qué voy a hacer? Shadow, al oírla, sonrió levemente y negó con la cabeza ante las payasadas de Beta. Entonces sintió que el dragón se regeneraba y volvía hacia él. Cuando el dragón llegó, Shadow ni siquiera le dio la oportunidad de hablar e invocó raíces y enredaderas del suelo y tiró del dragón hacia abajo.
Una vez a la distancia perfecta, Shadow abrió el suelo con su magia y tiró del dragón hacia abajo. Antes de que el dragón pudiera rugir en protesta o tomar represalias, Shadow le cerró el hocico de golpe, reforzó las enredaderas y lo arrastró completamente hacia la grieta que había creado. Una vez que el dragón estuvo dentro, Shadow juntó las manos haciendo que el suelo hiciera lo mismo, aplastando completamente al dragón hasta la muerte. La sangre brotó a borbotones de las grietas que aún estaban presentes. Y mientras el dragón se regeneraba, parecía exhausto por la constante muerte y regeneración. Por favor, mátame. Shadow entonces esbozó la sonrisa más amable que pudo. Era tan amable que, incluso cautivó ligeramente a las chicas. No, y con eso procedió a quemar completamente al dragón con una llama tan caliente que incluso quemó el suelo. Sombra esperó a que el dragón se regenerara y usó la autoridad del gobernante para acercarlo. Y al acercarse, el dragón abrió la boca y comenzó a lanzar rápidas descargas de energía mágica. Sombra simplemente se cubrió las manos con haki de armamento y comenzó a aplastar cualquier bola de energía que se acercara. Sombra simplemente levantó una mano e hizo un gesto de puño cerrado, y el dragón comenzó a aplastarse debido a que Sombra usó la autoridad del gobernante. La sangre seguía salpicando por todas partes a medida que Sombra apretaba el puño. Hasta que solo quedó sangre, escamas y carne por todas partes. Ya estaba cansado lidiando con el dragón, Sombra esperó a que se regenerara. Una vez regenerado por completo, dijo, regocíjate, pues tu anhelado deseo se hará realidad. Sombra fabricó una espada con su esgrima y la levantó con indiferencia hacia el cielo. Mientras la sostenía, comenzó a cubrirla con el elemento de la muerte. El elemento era tan potente en la espada que el área a su alrededor comenzó a tornarse gris, como si los colores se estuvieran apagando. Sombra entonces rodeó su espada con energía mágica de este mundo, haciéndola brillar con un hermoso color púrpura. Y mientras miraba al dragón, sus ojos brillaron con un brillante color púrpura y dijo, que las últimas palabras que escuches sean la definición misma de mi existencia. Y mientras hablaba, soltó la espada, que comenzó a caer sin resistencia. Yo, soy, tú, monarca, de, la muerte, y en cuanto la espada tocó el suelo, se hundió sin esfuerzo. El mundo pronto perdió todo color y sonido, como si una explosión lo envolviera todo a su alrededor. Todo lo que los elementos de la muerte tocaran se marchitaría sin previo aviso. Ya fuera el suelo, la hierba, las flores, los árboles o cualquier animal cercano, el color del cielo e incluso el sol mismo, todo se tornó gris y opaco, como si todo estuviera a punto de terminar. En cuanto el dragón se vio expuesto a la explosión, intentó gritar de dolor y rugir, pero no pudo emitir ningún sonido. Ni siquiera la energía mágica que lo mantenía vivo ni la energía del mundo lo detuvo. Murió. Ni siquiera el sonido de su dolor se avivó. Lentamente, el dragón comenzó a cerrar los ojos y, con una aceptación final, las llamas de la vida que lo mantenían con vida se extinguieron. Solo quedó un montón de huesos. Pero incluso eso se habría reducido a cenizas si Sombra no lo hubiera detenido a tiempo. Todo lo que quedó fue una zona gris de muerte y silencio que mostraba por qué lo llamaban el monarca de la muerte. Mi punto de vista tras la batalla, Sombra descendió lentamente sobre el páramo que había creado. En cuanto sus pies tocaron el suelo, el área a su alrededor comenzó a cobrar vida. Con cada paso, la hierba y las flores crecían. Entonces llegó frente a los huesos del dragón. Su expresión se transformó rápidamente en una sonrisa siniestra al girar la cabeza y observar el alma del dragón caído, que seguía flotando sin rumbo. ¿Pensabas que después de experimentar la muerte te habría dejado descansar en paz? ¿Qué ingenuo tienes que ser para creer eso? El alma del dragón se aterrorizó e intentó huir, sin esperar que Sombra lo viera. Pero no llegó muy lejos. El rostro de Sombra adquirió una expresión fría, mientras sus ojos brillaban con un hermoso color púrpura. Levántate, dijo sin emoción, a lo que siguió la aparición de un dragón púrpura y negro que inclinaba la cabeza en señal de servidumbre. Sombra, mirando al dragón, adoptó una expresión pensativa, intentando encontrar un buen nombre para un dragón capaz de controlar la niebla y la neblina venenosa. Después de un rato, Sombra chasqueó los dedos y dijo, ya lo tengo. De ahora en adelante, tu nombre será Abzard, el dragón de la niebla. El dragón inclinó aún más la cabeza y dijo, te agradezco, mi señor, por elegir este nombre para alguien como yo. Sombra asintió y llamó al dragón a su sombra, uniéndose al resto de sus 5000 soldados de las sombras. Una vez finalizada la prueba con el dragón de las sombras, Sombra puso una mano sobre la parte del cráneo del hueso. Al hacer contacto, Sombra comenzó a usar el elemento de la vida para recuperar el cuerpo del dragón.
El dragón se formó de nuevo y permaneció allí inmóvil. Como el alma del dragón ya no estaba disponible, solo quedaba la cáscara de lo que antes se conocía como dragón. Además de reconstruir al dragón, Sombra también reparó la tierra que una vez mató con su elemento de vida y, al terminar, llamó a las chicas. Las 7 aparecieron frente a Sombra, arrodilladas sobre una rodilla, y todas dijeron mi señor al unísono, esperando sus órdenes. Una vez frente a Sombra, usando los elementos, comenzó a fabricar copas doradas con joyas. Las 8 copas flotaron frente a ellas, mientras Sombra abría al dragón y le agarraba el corazón. Una vez que el corazón estuvo en sus manos, Sombra lo secó y vertió toda su sangre dentro de la copa. Debido al tamaño del corazón, tenía suficiente sangre para llenar las 8 copas hasta el borde. Sombra tomó una de las copas y les pasó las otras 7 a las chicas. Luego, les ofreció la copa a las chicas y, con una sonrisa, dijo, por nuestra fructífera batalla. Clink. Las chicas se pusieron de pie y acercaron sus copas a Shadow, haciéndolas tintinear. Esperaron a que Shadow fuera el primero en beber. Shadow bebió la sangre de un trago. Inmediatamente sintió una cálida sensación que lo recorría. Cerró los ojos al percibir los cambios que experimentaba. Sus músculos se habían vuelto más compactos, los circuitos mágicos de su cuerpo comenzaron a expandirse, sintió que sus ojos ardían y su presencia se volvía más imponente. Al terminar, abrió los ojos y lo que aparecieron fueron 2 hendiduras de dragón moradas que comenzaron a estrecharse. Entonces, dirigió su atención hacia las chicas. Imagen de ojos. Gracias a que su cuerpo estaba hecho para soportar el poder del monarca de las sombras, la absorción de la sangre fue fluida. No se podía decir lo mismo de las chicas. Al ver a su amo beber la sangre, las chicas lo siguieron de inmediato y, en cuanto la sangre entró en sus sistemas, sintieron como si las quemaran vivas. Las chicas cayeron al suelo rápidamente y soltaron un grito espeluznante. ¡Ah! Las chicas simplemente rodaban por el suelo intentando reprimir el dolor. Tras unos minutos de gritos y lágrimas rodando por sus ojos, dejaron de retorcerse y se quedaron allí, jadeando, con el sudor brillando y los ojos cerrados. La primera en abrir los ojos fue Alpa. En lugar de sus ojos dorados habituales, aparecieron hendiduras doradas de dragón. Intentó saltar del suelo, pero en lugar de la altura que solía alcanzar, alcanzó una altura mucho mayor. Al aterrizar, se miró las manos y, asombrada, susurró, «¡Guau! Me siento increíble». Entonces notó los cambios en sus ojos y miró a su alrededor. Al ver a su amo, sus ojos se abrieron de par en par, asustados. Sabía que el amo era fuerte, pero poseer tal poder, pensó mientras seguía mirando a su amo, usando sus ojos de dragón para detectar su energía. Su mirada se dirigió entonces a su sombra, donde vio a todos los soldados de la sombra mirándola. ¿Cómo no reaccionó el dragón a esto? ¿Acaso el amo puede decidir quién puede ver su al lado de su sombra? ¿De qué hablo? Claro que puede. La única razón por la que el dragón no reaccionaba era porque el amo ni siquiera se lo había dicho. Alpa asintió ante su deducción. Las demás chicas siguieron el ejemplo y se levantaron también. La más emocionada por el cambio era, sin duda, Delta, pues parecía no poder quedarse quieta. Delta se abalanzó sobre Sombra, quien tuvo que reforzarse debido a su nueva fuerza para no caer al suelo. Delta, mientras estaba sobre Sombra, lo agarró por el cuello y comenzó a zarandearlo. Jefe, vamos a cazar. Ahora soy más fuerte, así que cazar será más divertido. Por favor, nos prometiste un regalo, ¿verdad? Entonces Delta decide ir a cazar con el jefe. Shadow simplemente agarró a Delta y comenzó a acariciarle la cabeza y a jugar con sus orejas, lo que hizo que meneara la cola. Bueno, iremos a cazar solos, pero tendrá que esperar hasta que terminemos todo aquí. Delta se emocionó aún más y comenzó a frotar sus mejillas contra las de él para demostrarle su cariño. Cid entonces la bajó, se giró hacia el cadáver del dragón y regeneró su corazón. Luego se giró hacia las chicas y dijo, Epsilon, tengo un trabajo para ti. Epsilon hizo un saludo militar juguetón y dijo, sí, señor. Cuando movamos todo aquí y nos instalemos, quiero que diluyas la sangre del dragón al mínimo posible. Como tu percepción y control mágicos son altísimos, te resultará bastante fácil. Con la sangre diluida, quiero que se la des a todos los miembros del Jardín de las Sombras. Como la sangre está diluida, el único beneficio que obtendrán será una ligera expansión del circuito mágico. Y cuando consigan logros, quiero que les des un trozo de carne de dragón. Eso debería ser suficiente para fortalecerlos. Te dejo a cargo de la distribución. Epsilon adoptó una expresión seria y asintió. Sombra se giró hacia Eta.
Quiero que investigues cada parte del dragón y encuentres usos para su cuerpo. Simplemente haz lo que mejor sabes hacer. Experimentar a tu antojo. Cuando se te acabe el dragón, llámame para que pueda reponerlo. Y Alpha, quiero que la vigiles para que no experimente con ninguno de los miembros. Eta adoptó una expresión de incredulidad. Milord, pero ¿cómo se supone que voy a saber si mis creaciones funcionan? Y vamos, solo lo intenté una vez, no puedes seguir echándome en cara eso. El hecho de que creas que solo intentarlo una vez es aceptable es preocupante, y gracias a tu experimento estaba verde y crecían hojas y hongos por todas partes. No fue una experiencia divertida. Si no hubiera sido por la ayuda del amo y por exigirte el antídoto, habría seguido verde, dijo Beta, estremeciéndose al recordar el evento. Eta intentó defender su postura, pero como nadie la creía, solo pudo hacer pucheros y mirar a Sombra con expresión suplicante. Ajá, bien, pero solo puedes hacerlo con los miembros del culto que capturemos, dijo Sombra mientras se palmeaba la frente. Eta miró entonces a las otras chicas y les hizo una señal de victoria con indiferencia. Sombra simplemente negó con la cabeza ante sus payasadas e hizo que Epsilon pusiera al dragón bajo su sombra. Una vez que todo estuvo terminado, Sombra se dirigió a la antigua capital, Alejandría. Lo primero que hizo al llegar fue invocar a su sombra. Quiero que recojan todo lo de valor que quede en esta ciudad, ya sean libros, oro, joyas, lo que sea, ¿de acuerdo? Los soldados de las sombras simplemente asintieron y empezaron a hacer lo que se les indicaba. Excepto a Tsard, a quien Sombra le dijo que se quedara. Quiero que vayan al perímetro y cubran toda el área con su niebla, pero esta vez usen mi maná para hacerla mucho más densa y potente. Tsard simplemente asintió y voló a lo lejos. Después de 30 minutos, todos regresaron con bolsas llenas de cosas, desde textos antiguos hasta joyas comunes. Todo estaba recogido. Sombra asintió y guardó todo en su sombra. Tras asegurarse de que no faltara nada, Sombra hizo que las chicas esperaran fuera de la ciudad. Aunque confundidas, siguieron sus órdenes. Una vez fuera, Sombra se dirigió al centro de la capital. Al llegar, extendió los brazos y cerró los ojos. Luego, comenzó a flotar en el aire y a elevarse lentamente hacia el cielo. Imaginaba su ciudad oculta, la futura base de operaciones de Shadow Garden. Usando su reactor de maná, comenzó a desmantelar la capital y a crear nuevo material con su maná. Empezó a construir su ciudad perfecta, un lugar propio. Un lugar para un monarca. Empezó a construir residencias para todos los miembros y futuros miembros, campos de entrenamiento, biblioteca, aguas termales, un castillo, una sala del trono, un trono. Mientras esto sucedía, las chicas no podían creer lo que veían. La más impactada por tal escena fue Zeta. Fue en ese momento que decidió que él era un dios verdadero. De ahora en adelante, dijeran lo que dijeran, no podrían cambiar su mente. Un evangelio, una iglesia, una religión, hay que hacerlo. Con nuestro Señor como el único Dios verdadero que preside el mundo, nada como la corrupción, las guerras, los cultos, la matanza y los demonios azotarán este mundo. Tal vez Beta podría ayudarme a hacer una Biblia que contenga la sabiduría de nuestro Señor, pensó Zeta, ya planeando cómo empezarla. Mientras tanto, con un último pensamiento, Sombra terminó de completar la ciudad. Sombra simplemente permaneció en el aire, observándolo todo. Es perfecto, susurró. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.